al cartel paranormal de la Mega. Son las 10 de la noche, 1 minuto para este 16 de enero del año 2019. Ya se bajó el telón de la primera parte, donde hay risas, algunas historias de casa infieles y más, pero ahora entramos en el cartel paranormal. Juanpa Laguna, Joel Tripas, Dani Tres Palacios, los seguimos acompañando, y también en esta primera parte el monseñor Andrés Tirado, que aterriza hoy en el cartel para hablar de todo, diría uno. Claro, la ventaja que tiene el padre es que maneja muchos temas en todo esto lo paranormal, porque aparte de responderle a usted preguntas de la iglesia, del Vaticano, del Papa, misterios, quiere la misa, todo esto, puede contarle a usted de situaciones de exorcismos, que también es algo en el que él trabaja bastante. Puede usted preguntarle sobre brujería. Bueno, una cantidad de preguntas que usted le puede hacer al padre, así que aproveche esta noche. Las preguntas se habilitan a través de las líneas telefónicas. Hoy, a través de las líneas telefónicas, hágale usted, mejor dicho, de frente a frente, digámoslo, su pregunta sobre lo que desee, obviamente desde que el padre pueda contestar. Pues si no puede de acuerdo, pues dirá que no, o que no es una pregunta válida. Pero bueno, de eso se tratará esta primera parte. Quiero oírlos a ustedes a través de las líneas haciendo sus preguntas. Entonces, para los que me preguntan que a qué número pueden llamar, 031-288-4218, 031-287-9731, 031-232-2124. Inclusive pueden contarle una historia al padre y que él dé su opinión. Algo que a usted le esté pasando en su casa, que siente que algo lo atormenta, que siente que se le apareció un demonio, o que siente que se le apareció un ángel, que eso puede ser verdad, que escuchó la voz de Dios, de su Dios, digámoslo así. Todo eso lo puede contar la noche hoy a través de las líneas telefónicas. Los amigos en Twitter, numeral confesiones en el cartel. Numeral confesiones en el cartel. Con ese numeral también pueden dejar su pregunta si así lo quieren. Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial a todos, muy buenas noches. Aquí viniendo a responder todas esas preguntas tan buenas, interesantes que nos hacen últimamente en estos programas que me han invitado. Muy bien, en Instagram, en @libro del cartel, por supuesto que ya también está la publicación que dice qué pregunta le gustaría hacerle al padre Andrés. Ahí está, para que ustedes pues le hagan esa pregunta, me la dejen ahí. Y también en el grupo de Facebook, el Cartel Paranormal, ahí pueden ustedes escribir su pregunta. ¿Cómo va todo, padre? No, muy bien, iniciando este año esperanzados que las cosas mejoren y qué bueno estar de nuevo por acá con estas ovejitas carmelitas. Un saludo al 081, un taxi Iris. Mira, aquí hay una pregunta interesante para arrancar de una vez, y dice Andrés Ruiz, que cómo era el calendario en la época de Jesús, porque claro, uno habla hoy del 2018, 2019, después de Cristo. Antes, ¿sabemos, padre, cómo se manejaba este tema? Claro, según la localización geográfica, cada pueblo tenía un calendario. Okay. Y se basaba a través de los ciclos del sol y de la luna. Entonces los griegos, los romanos tenían su calendario porque están en una posición del planeta diferente a los que estaban en Mesopotamia, Egipto, Sumeria. Todos estos pueblos tenían su propio calendario y su propia fecha, digámoslo así, de calendario. Es más, el calendario judío ellos siguen con su fecha, hoy está como 3000 algo, ahorita pueden mirar en internet más específicamente en qué año estamos del calendario judío. Porque para ellos Jesús no es el Mesías, o sea, no partió la historia para ellos, no, y ellos siguen con la cuenta que llevaban en ese entonces. Los griegos y los pueblos antiguos contaban hacia atrás sus años, por eso se decía después de Cristo y después y antes de Cristo. Monseñor, aquí también, antes de ir a la línea, hacen una pregunta también, todas son interesantes, y dicen: ¿la iglesia conoce secretos para el año que está entrando, este 2019, y no los revelan, o no tienen ni idea cómo estará el año, o si saben, y me dicen acá, ¿o usan brujitos allá internamente? Bueno, eso es una pregunta súper importante e interesante. Hay un video que yo subí hace unos días sobre unas recopilaciones sobre profecías para este año.
y la iglesia anda muy pendiente de los avances tecnológicos, avances políticos, avances. A veces pensamos que solo la religión es solo rezar y mirar. No, la religión tiene que ver con economía, con política, con los avances tecnológicos, con las guerras, con todo lo que está pasando, y eso es desde los tiempos antiguos. Los papas no simplemente eran personas que se dedicaban a orar y la teología, sino que también tenían que conocer de cuestiones políticas. Y dentro de la iglesia hay muchos videntes y se retoman muchas profecías. Algunos hablarán de San Malaquías y otros hablan de Sor Faustina y otros. Bueno, hay una cantidad de santos y de santas que tienen profecías y ya las hemos tocado en el programa antes. Y hay profecías o videntes que están vivos, digámoslo así, y que la iglesia pues escucha, digámoslo así, de forma underground, oculta, estas profecías y estas visiones para el año y toda esta cuestión, más no la utilizan como cuestión personal sin que se llegue, ni que ellos lleguen a confiar 100% en ellas, pero sí como una base, como por curiosidad, que puede ser que algo suceda. Entonces ellos tienen como la mentalidad es o escucho o no escucho, de pronto escucho, pasa algo y algo me sirve. Pero así oficial decir, mire, es que hay esto y esto y va a suceder esto y esto no, porque ellos se cuidan mucho en salud. La profecía es algo que puede suceder, pero no es 100% verídico que va a suceder o cómo se va a suceder o cómo se va a interpretar. Entonces, si ellos salen y dicen, no, es que Maduro este año, en mayo, según los videntes, le van a dar materile, ya lo quitan del poder, por ejemplo, y llega junio y nada, pues como quedan en ridículo ante el mundo es cosa seria. Entonces ellos en cuestiones de eso son muy precavidos y todo lo manejan como muy oculto, como muy secreto, como muy ellos, como para saber y estar informados. Muy bien, vamos a las líneas. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Billy. Billy, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta o historia quiere contarle a Monseñor? Más que todo como una historia, a ver, y quería como un consejo a ver qué se puede hacer. Lo que pasa es que mi abuela, que en paz descanse, la mamá de mi papá, en su vida le utilizó mucho los videntes y cosas así para suerte, para los negocios. Y acá en la familia tenemos historias de que mi bisabuelo practicó como la brujería o algo así. Entonces, desde que tengo conciencia, como de los 6 años, en mi casa se ven sombras, se sienten las cosas, que se rueda. Por lo menos podemos estar durmiendo y de pronto usted siente que está caminando alguien en la casa. E incluso tengo un hermano menor que tuvo problemas, que incluso tuvo hasta en psiquiatría, porque él decía que veía un señor de sombrero negro que lo atormentaba como por unos 2 años, y eso se le quitó más que todo pues con un amigo de la iglesia. Y yo soy conductor, yo manejo en carretera y también tengo como que veo sombras en la carretera, como que hay veces que paro a descansar en partes solas y siento que me atormenta, que no me dejan dormir. Y supuestamente personas me han dicho de que eso, o sea, a raíz de lo que hacía mi familia, mi abuela, mi bisabuelo, las cosas que ellos hacían anteriormente, lo que ellos practicaban, supuestamente se les refleja al resto de la familia. O sea, la actividad paranormal que usted siente en su casa y en su vida personal, porque también en las carreteras lo siente, ¿cree usted que, y le han dicho que es a raíz de su abuela y su bisabuelo que estaban metidos en el mundo de la brujería, sí? Sí, señor, eso. Bueno, padre, ¿qué podemos decir de eso respecto a la brujería? Un consejo muy especial, cuando esté manejando ya los taxímetros, como dice Daniel, y los conductores y esto, y todos los que pues subimos a un Transmilenio, nos subimos a un taxi, o en nuestro carro salimos, siempre cerrarse con la sangre de Cristo es muy importante porque se evitan muchos accidentes. Uno a veces carga con muchas cosas y eso se vuelve en cadenas genealógicas. Y aquí en Colombia es muy fuerte, mire, de
todos estos años y de tanta gente que he conocido, siempre cuando uno hace una investigación y hace la reconstrucción del árbol genealógico, encuentra que alguien la embarró en la casa. Abuelo, abuela, tíos, sobrinos, primos. Y sobre todo los abuelos tenían esa costumbre de hacer cosas y no pensaban en los hijos, en los nietos, sino que ellos vivían como su momento. Y decían, yo voy a hacer tal pacto, yo voy a hacer tal brujería, yo quiero fama, yo quiero dinero, yo quiero esto y lo otro. Y terminan volviéndose unas cadenas fuertes que eso repercute en la familia. Entonces uno ve que el abuelo, el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, los nietos viven ciertas cosas muy parecidas. Y eso es una costumbre aquí en Colombia. Siempre ha habido, de lo que yo conozco en todas las ciudades que he estado, esa tendencia de nuestros abuelos, bisabuelos a hacer sus cosas y eso nos afecta. Buscar de algún líder, alguna persona espiritual, algún sacerdote, pastor, bueno, el que usted se siente identificado y empezar un proceso de rompimiento de cadenas genealógicas, que eso no es fácil, eso lleva tiempo, es un proceso, es de disciplina, pero va a garantizar de que el futuro se vaya cambiando y su heredad, o sea, sus hijos de sus hijos, vaya cambiando esa circunstancia. Muy bien, acá preguntan, antes de ir a las líneas, padre, el Vaticano, ¿qué opina de venderle el alma al diablo? Sobre el alma al diablo, ¿eso sí es una realidad? Bueno, algo de esto? En los escritos más antiguos se habla de los pactos y esos pactos de venderle el alma. Lo que pasa es que hay una cuestión, hay dos áreas, una que es la teológica o lo que se piensa de que el alma es un regalo que Dios nos da, pero como tenemos libertad, nosotros podemos pasarnos al bando que queramos. Entonces cuando usted hace un pacto, usted lo que hace es pasarse al enemigo. Ajá. Y se pasa completamente, su cuerpo y su alma. Okay. Pero eso se puede romper, eso no es que sea eterno a menos de que usted quiera seguir con él eternamente. Entonces sí, hay desde la parte teológica y ahora desde la parte real de los testimonios y procesos que se han llevado desde tiempos muy antiguos, desde el inicio, digamos, de la iglesia, hay muchos recopilaciones de testimonios donde muchos vendieron su alma al diablo y vieron muchas manifestaciones en la Edad Media y hasta el día de hoy hay muchos que hay investigaciones sobre el caso. El hecho es que como son casos muy específicos y complejos, no se puede decir de que en todos los casos opere lo mismo o vaya a dar resultados iguales. Entonces la iglesia, la postura de la iglesia ante eso es que somos libres, tenemos nuestro libre albedrío y nosotros escogemos con quién queremos estar. Ese vender el alma no es algo que sea una cuestión de que yo se la doy y ya quedo así, no, sino que siempre con Cristo podemos liberarnos y romper eso. Muy bien. Lola Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Roberto. Roberto, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué pregunta tiene para Monseñor Andrés? No, la pregunta sería, yo escucho que los evangélicos incluso llegan a decir que la pobreza es una maldición, que ellos hablan mucho de prosperidad. La Iglesia Católica más bien habla digamos, de la pobreza, de la humildad, de que la Virgen se le aparece a los pobres. O sea, hay un contrasentido entre el catolicismo y los evangélicos. Realmente las escrituras, ¿qué dicen al respecto? ¿Quién tiene la razón sobre esto? Gracias. Lo que pasa es que tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas hay personajes que se van a los extremos. Entonces, unos mantienen una teología, por ejemplo, los evangélicos, una teología que se llama protestantes, que ese es el término que se debe usar, sobre la teología de la prosperidad. Y entonces se mide el amor de Dios y cómo Dios está con usted en plata. Entonces usted tiene, entre más plata, Dios lo ama más. Son conceptos que se utilizan, digámoslo, de esa forma. O si usted da más dinero a la iglesia, Dios lo va a querer más, por ejemplo, dependiendo de cada iglesia, porque cada iglesia protestante, cristiana, evangélica tiene doctrinas diferentes, no son unificadas. Y en la iglesia católica
Entonces hay diferentes opiniones, pero desde la Edad Media se ha manejado un perfil bajo, digámoslo así, que entre más pobre, más mal, más estar pasando necesidades, pues va a tener más favor de Dios. Pero lo que la mayoría de teólogos en el mundo llegamos es a un consenso, a un equilibrio, donde Dios quiere que tengamos, Dios quiere que seamos felices en muchas áreas, pero sin llegar a obsesionarnos con el dinero ni las riquezas. Y eso lo prueba cualquier religión y espiritualidad en el mundo, que las riquezas ayudan en muchas cosas, pero tampoco es que van a dar la felicidad en todo sentido, porque la vida humana es muy valiosa y hay muchas formas de llenar la vida, no solo con la cuestión económica. Y tampoco ir al extremo de ser pobre, miserable, estar porque es una maldición y entonces tiene que vivir así porque Dios le gusta que ande mal, arruinado. No, son cosas que el ser humano decide hasta qué límite manejarlas. Entonces el consenso es llegar a un equilibrio donde usted se realice como persona, usted sea feliz en todos los sentidos, en todas sus áreas, se realice como ser humano y que sirva a la humanidad y esté con Dios. Acá en @el libro del cartel en Instagram dice Diana: tengo una amiga que compró un apartamento en un 9º piso. Ella tiene un niño de 4 añitos y él dice que él vio una abuelita en la habitación de él. ¿Qué debe hacer ella? Porque no entiende. Porque además dice, el piso es alto, es nuevo. ¿Por qué pasa esto que el niño esté viendo una abuelita en su cuarto? ¿Y qué recomendación dábamos, señor, si se trata de pronto de un fantasma o algo así? No, puede ser un espíritu, claro. Bueno, fantasma, la palabra fantasma, desde 1800 en Europa la catalogaron cuando empezaron a ver el boom de la mediunidad y las apariciones fantasmales, como el Gasper, ¿no? Como el fantasmita que se pone la sábana. Ajá. Pero no es las entidades, los espíritus no son fantasmas como lo vemos, pero sí tienen forma de materializarse, digámoslo así, a los niños, de mostrarse muy real para que lo entendamos. Y ellos no entienden de la realidad, ellos son espíritus, ellos para ellos una pared arriba, abajo es lo mismo, para ellos ellos no van y le tocan a la puerta y le dicen, venga, mire, es que yo soy el fantasma, o yo soy Gasper, me deja entrar, que es que quiero ir a asustar a su hijo. No, ellos van pasando por un lado, por el otro. También a veces es que los niños se sugestionan mucho, entonces hay que preguntarle al niño qué es lo que él ve, qué es lo que él siente, pero muy importante enseñarle a hacer la oración del ángel de mi guarda, rociar con agua bendita la casa, invitar a algún sacerdote o pastor o el líder que usted quiera de su espiritualidad, el que su merced se sienta más cómodo, para que vaya y haga una bendición especial, una armonización, una limpieza del hogar. Puede ser algún espíritu que ande por ahí molestando, es muy posible, y hay muchos casos donde sí, los niños y los animales son muy sensibles, eso lo hemos hablado en varios programas, que ellos sienten y ven muchas cosas que nosotros cuando vamos creciendo, cuando vamos desarrollando la conciencia se va perdiendo. Pero es importante también ponerle cuidado. A veces nosotros a los niños les decimos, ay no, vaya, acuéstese, no moleste. Ay mami, es que me están asustando, es que escucho voces como la película. Sí. Y muchas veces es cierto, y eso causa muchos problemas. A mí me traen muchos muchachos y niños con muchos problemas porque no le pusieron atención a tiempo. Y otros sí son a veces sugestiones, a veces que comieron mucho en la noche, o a veces tienen fiebre y tienen algo que se llama delirios. Pero cuando es repetitivo y cuando se investiga y se ve que realmente es una entidad que está molestando, hay que buscar ayuda y una ayuda profesional para que les colabore. Monseñor, en eso que usted contaba ahorita, suponiendo que una persona no es creyente y va al padre a la casa y rocea la agüita bendita, hace la oración y todo eso, pero las personas o la persona que habita en ese lugar no cree, igual el trabajo funciona, o por la no creencia de esa persona al fantasma no le afecta eso. Cuando el sacerdote o el ministro, la persona que va a hacer el ritual, la liturgia o como lo quieran llamar, la limpieza, la armonización, él va y hace su trabajo. Es como cuando usted le dice al carpintero, venga, yo necesito que usted me haga este mueble para esta pared, y sí, va y se lo hace y le queda bien. Crea en el carpintero, no crea, pero ahí le hace su trabajo. ¿Qué pasa? Que en esto, en lo espiritual,
si usted tiene fe y usted lo hace creyendo y tiene una espiritualidad, se va a potencializar ese rito, esa armonización, esa liberación, si la quieren llamar así, que se va a hacer en el lugar. Pero obviamente el efecto que se va a hacer funciona. Y hay muchos casos que digamos, hay momentos que uno va a un lugar y hay mucha gente que a veces, pues por muchas circunstancias de la vida, se vuelven incrédulas o no creen en Dios o no creen en la iglesia o no creen en cuestiones paranormales, hasta que les empieza a suceder, y ya cuando uno entra a ayudarlos, empiezan en un proceso de crecimiento espiritual, porque una cosa es que lo viva, lo experimente otra persona, y ya muy diferente cuando cada uno le toca estar en el pellejo y vivir una experiencia paranormal. Muy bien, más llamadas. Lola Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con María Mancera, aquí de Villavicencio. María, bienvenida. Su pregunta, es que yo quiero preguntar al padre, que es que yo tengo un problema. Yo tengo, desde hace ya casi 3 años, resulté con el problema de que me hicieron una operación y empecé a quedarme ciega y ciega y ciega. No sé si será alguna cosa que me hicieron o qué, porque ya los médicos me operaron la vista, me colocaron un lente, que ese lente lo compramos, nos valió casi $1.000.000, y sigo lo mismo, y ya por la vista que me operaron medio miro un poquitico, y por la otra vista ya se me tapó también. ¿Será alguna cosa que me hicieron? ¿O si será debido al problema del azúcar o qué será? Bueno, si sufre de diabetes, sabemos que la diabetes va destruyendo tejidos. Bueno, hay una cuestión, yo le aconsejo que haga la novena San Rafael con mucha fe. Diagnosticar si realmente tiene algo que ver la brujería en parte o es totalmente la brujería la que la está dejando ciega, tocaría hacer una investigación y un estudio, y eso es algo más profundo, digámoslo así. Yo no soy adepto a decir, bueno, usted tal cosa, tal otra, hasta que yo no tenga una certeza y una investigación. Eso es muy importante, porque uno puede decir cualquier cosa y salir del paso. Entonces hay que investigar primero y saber eso, pero el poder de Dios es muy grande. Ahora, la mayoría de cirugías con la tecnología que hay ahorita salen bien, pero hay otras que no, y el ojo es muy delicado, y si usted le pregunta a un optómetra o especializado en los ojos, le dirá que hay organismos de organismos, y a veces los ojos se demoran en restaurarse, en rehabilitarse por dentro. Entonces, hoy hace 6 meses, 1 año le pudieron hacer la cirugía, pero hasta dentro de 2-3 años empiezan a ver los resultados en algunos casos. Entonces hay que descartar toda la parte médica, y ahí sí, pero hagan la novena San Rafael, que él ayuda mucho, y a Santa Lucía también para los ojos. Muy bien, hasta ahora el Monseñor Andrés Tirado, 10 de la noche, 26 minutos, responde preguntas sobre la iglesia, el Vaticano, la brujería, los exorcismos. Aquí hay una pregunta sobre exorcismos, padre. Dicen, ¿por qué en la mayoría de exorcismos siempre los demonios se tratan de comunicar con alaridos y gritos de la persona? ¿Se trata para asustar a su rival? Es una lucha y una fuerza entre dos poderes, digámoslo así, la fuerza del bien y la fuerza del mal. Cuando el espíritu se empieza a manifestar, es una lucha interior y física, que el cuerpo y la mente, el espíritu de la persona no quiere dejarse dominar, y ese espíritu que está posesionando, de ahí viene el término posesión, tomando a la fuerza ese cuerpo, hace que la persona grite, que la persona sufra, que la persona sienta muchas cosas. Y sobre todo cuando se empieza a orar o se empieza a hacer algún ritual, alguna oración de liberación, o hay una persona profesional en esa área, pues el espíritu siente, ese demonio, ese espíritu que está tomando esa posesión, ese cuerpo, siente dolor, sufrimiento, rabia, ira, se vuelven agresivos, porque sienten ese choque espiritual de esas dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, y esa es una forma en que ellos se manifiestan de que hay una posesión. Acá dicen, padre, ¿es necesario confesarse frente al Padre en la iglesia, o simplemente yo puedo arrepentirme de mis pecados en el lugar que yo quiera?
Claro, no, nosotros nos podemos Dios está en todas partes y usted puede arrepentirse de corazón donde usted quiera, pero hay algo muy importante. En Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús le dice a los apóstoles, los pecados que ustedes perdonen serán perdonados. Entonces, hay dos partes en la confesión. Una que es un diálogo, que ojalá sea amoroso entre dos amigos, pero hay sacerdotes que no lo ven así y se ponen a regañar, a vaciar, entonces la persona ya va, que es penoso, que es difícil sentarse a contar sus problemas, sus pecados, y que el otro lo empieza a regañar y a vaciar, pues como dicen los jóvenes, no aguanta. Pero se supone que la confesión nace con una intención. Antes se reunían y todos públicamente decían sus pecados. Y venía el sacerdote y les hacía su ritual y quedaban perdonados. Pero eso fue cambiando a través del tiempo y tiene dos partes importantes. Una que es el sacar, digamos, esa pena, ese dolor, ese sufrimiento que usted lleva ahí adentro. Y la otra es la consejería, que uno necesita a alguien que lo aconseje, que lo escuche por lo menos. La psicología ha desarrollado los últimos años muchas terapias y una de las más importantes es el hablar, el sacar, el que lo escuchen a uno, entonces es una parte muy importante. Y la segunda es la absolución. En la iglesia creemos en el perdón de los pecados a través de la absolución, que está en Juan, en el Evangelio. Lola Mega, buenas noches. Muy buenas noches, Sí, ¿con quién hablamos? con Ángela. Ángela, bienvenida al Cartel Paranormal, cuéntenos. Tengo una preguntita para Monseñor. A ver, tengo una niña de 3 meses y medio. Resulta que hace como un mes y medio, me estoy despertando como tipo 3 de la mañana, sobre las 3 y cuarto de la mañana. Y cuando veo a la niña, la veo con la cara como pintada, parece un payaso. O a veces manchas, la veo. La primera vez que me sucedió, pues realmente me asusté mucho, yo le cogía la cara, le limpiaba a ver qué era lo que pasaba. Pero no, y yo cerraba los ojos nuevamente y seguía viendo luces así con los ojos cerrados. Eso ya me ha sucedido, la verdad, como 5 veces, y siempre es sobre las 3 de la mañana. Entonces, la verdad, ya me está asustando eso, porque pues siempre la veo a ella con la cara pintada. Pero perdón, yo le hago una preguntita antes del padre. La niña 3 meses y medio, y usted se levanta, está con la cara pintada, y ella tiene colores o algo cerca de ella. Sí, no, nada. Ella duerme conmigo. Yo simplemente la volteo a mirar y al lado de ella no hay nada de colores porque la pared es blanca. ¿Y con qué está pintada? ¿Y el rostro con qué se lo pintan? No, la veo pintada como, parece como un payasito. Por eso, le veo la cara. Por eso, cuando le ve la cara está pintada, realmente pintada, pero ¿con qué le pintan la cara a ella? O sea, ¿es pintura de qué? No, la verdad no sé, o sea, es colores, le veo colores en la cara. Pero, a ver, ¿qué quiero entender? ¿Realmente ella está pintada por algo o es la ilusión? Es la ilusión que usted abre los ojos y sí, la pinta. Sí, exactamente, es la ilusión. O sea, yo la veo, tan pronto abro los ojos y es sobre las 3 de la mañana. Ya la ve pintada y ya después la ve normal. Sí, y cierro los ojos y vuelvo y abro otra vez y la sigo viendo pintada. Vuelvo y cierro los ojos y veo como luces, o sea, dentro de mí, o sea, con los ojos cerrados veo las luces. Y cierro los ojos y ya trato de pasar así, pero no. O sea, ya me ha pasado 5 veces. La niña le ha dicho que se despierta, le dice que la asustan. No, pues que tiene 3 mesecitos. No, la bebé tiene 3 mesecitos. Perdón. Eso es nada. Sí, una preguntita antes del padre, y esto es obviamente, ¿usted ha ido al médico como usted primero? No, porque pues eso no lo he visto como para ir al médico, o sea, no sé qué será. Pues es porque yo siempre lo he dicho aquí, ya viene la respuesta del padre, no sé por dónde se inclinará, pero los que me conocen, yo siempre he dicho en el Cartel Paranormal, y esto es para todo el mundo, que cuando no le empiecen a pasar situaciones extrañas de ver cosas, bien sea en el rostro de alguien, en las paredes, el oír algo, lo primero es un chequeo médico. Es mi opinión, claro. Uno puede decir, no, pero eso no es nada mío. Claro, es como el que ve sombras, pero si es producto de algo físico que tiene la persona en su cabeza, pues la persona dice, no, yo sí estoy viendo sombras. Ya médicamente le dicen, es una ilusión de él por algo que tiene. Entonces, no, por eso planteaba, claro, usted ahí, su bebé se angustia, claro, su bebé, y uno verle con el rostro pintado, pero lo que yo digo, cuando uno empieza a ver cosas que no están aquí en la realidad, sea en el rostro de alguien, sea una pared, sea frente a uno,
yo primero, lo primero es uno un médico, a ver qué está pasando uno porque está viendo cosas que realmente no están ahí. Solo quería decir eso, padre. Ahora sí usted desde su punto de vista. ¿El bebé se mueve, llora en ese momento? No, la bebé está dormida, ella está profunda. ¿Usted siente miedo, siente alguna presencia? Yo siento un temor terrible. Y estamos con mi esposo ahí y yo lo despierto y le digo, veo a la niña con colores, pues él también me ha dicho que también ha visto eso y es sobre las 3 de la mañana y le digo, yo me despierto con mucho susto, me despierto con una sensación horrible. ¿Y ustedes hace cuánto están ahí viviendo? En ese apartamento llevamos desde que nació la niña en septiembre. Ah, pero su marido entonces también la ha visto con el rostro pintado. Sí, él también se despierta y también la ha visto así. Ay, sí, la primera vez que yo la vi, pues le cogí la carita y le limpiaba y yo decía, ¿será que él tiene algo? ¿Le salieron algunas manchas o algo? Pues me asusté. Sí. Pero no, o sea, y ya me ha pasado 5 veces y es sobre las 3 de la mañana, o sea, es sobre esa hora que yo veo. Entonces ya pues las segundas 3, 4 veces que me ha pasado, pues yo lo que hago es cerrar los ojos y para ver si me puedo conciliar el sueño, la verdad. Bueno, pero sí tengo miedo. Claro, lo que yo le aconsejo es lo siguiente, pedirle a Miguel Arcángel que los proteja en la noche, cerrarse con la sangre de Cristo, dejar una lamparita en el piso que no les dé la luz, pero sí que alumbre la habitación. Y usted puede coger esta noche un vaso con agua, usted le pone la mano encima y le pide a Dios que bendiga esa agua y la esparce por la habitación. Si después de eso le sigue pasando lo mismo, usted tiene que pedir una ayuda con un profesional porque es muy posible que haya una entidad que esté molestándolos. No tanto a la bebé, sino a ustedes. Sí, porque la verdad es la primera vez y esa es la niña a la que yo veo, porque pues mi esposo está a mi lado y la verdad jamás yo me he despertado y jamás he visto a mi esposo así o a mi otra hija que también duerme conmigo, que a veces ha dormido conmigo, tampoco es con mi bebé ahorita que me ha pasado eso. Sí, hay lugares donde hay la llegada de los bebés y hay entidades que se manifiestan. Unas no tan inofensivas, otras más tranquilas, pero haga lo que yo le recomiendo y si sigue la cuestión, pues busque una persona que le colabore. Listo, padre, muchas gracias. Bueno, bendiciones. Bueno, sí, bueno, ahí ya la señora cuando dice que su marido también ve eso, bueno, ya uno descartaría algo de la mujer. Sí, algo fisiológico. Sí, claro, porque dice, si el marido también le ve los colores, fue extraño eso, ¿no? Sí, no, eso a veces sucede, hay circunstancias donde hay muchas cosas que suceden, sino que uno piensa que simplemente es cuestión de momento y ya, pero pasa, lo paranormal hay mucha cosa, pero sí, lo primero es descartar todo lo fisiológico, lo biológico, lo claro, médico. Pero ya cuando el esposo también lo vio, sí, bueno, no, cuando ya hay dos o tres personas que ven un mismo hecho, un mismo suceso, ya eso ya es más confirmado que... Aquí relacionando el tema de los niños con los fantasmas y todo, el padre le dicen acá al padre, ¿por qué hay fantasmas de niños si se dice que los niños no quedan penando, padre? Digámoslo, eso es muy discutido en la iglesia y a través de los siglos, un tema muy complicado. Cuando íbamos al tema del aborto, que es un tema muy delicado, que se debe manejar con mucho respeto. Cuando hay un bebé o un niño que ha sido asesinado, porque el aborto es un asesinato, habiendo o no habiendo justa causa, eso es otra cuestión muy aparte, por eso es lo delicado del tema, por qué lo hizo, por qué no lo hizo, si debió o no debió. La cuestión es, primero es una vida, es un regalo de Dios, y desde que hay la fecundación del óvulo con el espermatozoide, se habla que hay vida. Entonces, al privar esa existencia, en la mayoría de los casos donde yo he estado, donde se ha manifestado, mire, yo he estado en casas donde han hecho abortos y los han enterrado en la misma casa. Entonces, esos espíritus de esos niños muchas veces no se van y andan vagando. Entonces hay que ayudarlos. ¿Qué se hace? Un bautizo espiritual, donde ese niño se le da un nombre, se le bautiza y se le ayuda espiritualmente y llega la paz y la tranquilidad del hogar. Obviamente que una cosa de esas no es fácil. Entonces por eso se habla de que hay niños que pueden, o sus espíritus, andar por ahí penando y hay otros que no. Digámoslo que esto no es una regla 100% de que todos los niños andan penando o todos los niños ya se van para el reino de los cielos.
digamos que en estos depende mucho la circunstancia y el estado de las cosas. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Gracias. Antes yo quería hacerle una aclaración a Monseñor. Los judíos no están en el año 3000 y pico, Monseñor, están en el año 5600 y pico. Y en la época de Jesús, las tribus judías, incluida la de Jesús, la de los efesios, se regían por el calendario lunar. O sea, los famosos 33 años de Jesús vendrían siendo, en nuestro calendario de hoy, unos 40 años. No quisiera preguntarle una cosa, una pregunta difícil. ¿Cómo es posible? Se dice que el Evangelio es una carta de San Pablo. Perdón, es que se le está cortando un poco, amigo. ¿Se dice que qué? Se ha dicho que el quinto evangelio son las cartas de San Pablo. Yo quería preguntarle cómo es posible que San Pablo, que antes se llamaba Saulo de Tarso, fue perseguidor, torturador y genocida de cristianos, y aparece con el cuento de que se le apareció Jesús, le cambian el nombre, lo santifican. Monseñor, ¿usted no cree que este es el caso más descarado de impunidad que la Biblia puede presentarle al mundo? Gracias. Bueno, muchas gracias por la acotación de la fecha como tal, y sí, es que no tenía muy bien presente el año en que van los judíos, pero está bien. Y en los 33 años de Jesús se habla de ese entonces, en lo que él vivió, ya pasándolos al calendario de nosotros, puede ser más, puede ser menos, como lo hablábamos la vez pasada, las fechas no son exactas en las que nosotros manejamos en este calendario actual. Bueno, es que hay algo que se habla de la misericordia divina y del cambio y la conversión. Eso mismo se planteaban los primeros cristianos y los apóstoles que estaban en ese momento y los discípulos de los apóstoles, porque tenían una gran desconfianza de Saulo. ¿Por qué? Porque ellos pensaron primero que Toque era un infiltrado, que los sumos sacerdotes, al ser judío, y el Imperio Romano, por tener nacionalidad romana, porque la familia de él tenía nacionalidad romana, era un infiltrado para denunciarlos y decir dónde estaban y la estrategia para acabarlos. Pero él fue demostrando que las cosas no, digámoslo, no eran de esa forma, y sí había una conversión. No se sabe bien si fue realmente que se cayó del caballo o Jesús se le apareció. El hecho es que él se convirtió y fue uno de los misioneros más importantes de la cristiandad. Él fue el que llevó el cristianismo al Imperio Romano y a los gentiles, él abrió las fronteras de la evangelización. ¿Qué pasa? Que nosotros debemos de entender que una cosa es el pecado y la otra es la misericordia de Dios. Dios le da oportunidades a todo el que se quiera convertir. Y en la iglesia, miren, en la iglesia primitiva, muchos romanos y centuriones se convirtieron, y muchos que hicieron muchas cosas terribles a través de los siglos se han convertido y han llegado a ser grandes líderes religiosos. Eso no lo exime de los pecados que él haya cometido. Pablo habrá tenido que pagar sus pecados y sus cosas que él cometió. Ahora, no se sabe históricamente realmente si él mató. No se sabe. Se dice que él estuvo apoyando a las persecuciones y que él estuvo en varios juicios, pero en ningún lado aparece que él mató a cristianos. Puede ser, lo más seguro, y muchos siglos después otros vinieron y mataron y hicieron y se convirtieron. Es más, hasta hicieron pactos satánicos y fueron maestros druidas y fueron muchas cosas terribles que uno dice, ¿cómo es posible? Pero como dice la Sagrada Escritura, lo que es imposible para Dios es posible, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces nosotros tenemos que ver que eso es lo que nosotros hablamos, de esa oportunidad de rehacer la vida. Pero ya es otra cuestión muy personal, sus pecados o lo que haya cometido, eso ya tendría que darle cuentas a Dios, y cada uno tendrá que darle cuentas a Dios de sus pecados. Acá preguntan, padre, ¿qué significa apóstol? Enviado, mensajero, como dispensador, como el que transmite lo que usted le enseñó. Bueno, muy bien. Acá dicen, ¿qué puedo hacer en mi casa? Dice Juan Carrión en Instagram. ¿Qué puedo hacer que en mi casa escucho ruidos todas las noches? En el sótano de mi casa es como si azotaran las columnas de cemento, padre. Pues mire, la oración
el Santo Rosario, el hacer oración constante, eso lo hemos perdido mucho, el reunirnos a orar, el reunirnos a hablar cosas bonitas, se ha perdido mucho por la tecnología y por los afanes del corre y corra. Pero también hay algo que en la parapsicología se estudia y hay muchos fenómenos que ocurren que no tienen que ser nada espirituales ni paranormales. Por ejemplo, la contracción en ingeniería de los civil, que se habla de los metales y de los elementos. Cuando hace frío y cuando hace calor se mueven, se contraen, se expanden y forman unos ruidos. Entonces muchos ruidos de muchas casas y sobre todo antiguas es porque hay a veces circunstancias físicas que hacen de que hayan ciertos ruidos o ciertos golpes que se escuchen. Pero si usted quiere querer también sanearse y quedar tranquilo, lleve a un sacerdote o a un pastor o alguno de la religión, espiritualidad que usted profese, ahorita hay bastantes, que usted crea y tenga fe y que le haga una bendición especial. Mire, todos los cultos, todas las religiones, todas las espiritualidades, los indígenas, todas las religiones tienen como una especie de ritual o de bendición de la casa y lo hacen frecuentemente. Usted hace un análisis antropológico histórico de las diferentes culturas y religiones, todas hablan de armonizar, de limpiar, de bendecir los hogares, las casas, hinduistas, budistas, bueno, todos los que usted quiera. Entonces es bueno para limpiar la casa, sacar esas malas energías. Lleve una persona de confianza, una persona que sea profesional, una persona que usted conozca y le haga su bendición. Eso no está de más. Muy bien, monseñor. Lola Mega, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con Daniel. Daniel, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? Una pregunta al Monseñor. Monseñor, buenas noches. Muy buenas noches. Usted estaba hablando ahorita, digamos, sobre como los golpes o los ruidos que en ciertas casas se producen, digamos, hablo por parte de mi hogar. Yo a ratos escucho voces de niños y a ciertas horas, también como de 2 a 3, siempre está como esa ansiedad de que algo está ahí, ¿sí? En ciertas ocasiones también por parte de la cocina antiguamente se caían las cosas. Por parte de la Biblia también teníamos unas camándulas y salían botadas. En ese momento pues mi señora madre hizo traer un padre, se hicieron algunas oraciones, se hizo limpieza, pero persiste, digamos en momentos huele a feo, yo percibo olores como nauseabundos, a ciertas maneras también muchas moscas. Entonces quería saber qué se puede hacer más allá de la oración. Bueno, ahí hay que hacer un proceso de investigación y de liberación, porque cuando hay todos esos síntomas que se unen es porque hay algo que llamamos nosotros infestación. Puede ser de larvas energéticas, como lo llama la parapsicología, o energías negativas o fuerzas negativas, como habla la Sagrada Escritura de fuerzas negativas, o alguna entidad que esté posesionada. Y todos esos ítems que usted nos comentó ahorita, se refiere a un caso de que hay una entidad que persiste. Más todavía, cuando es una cuestión leve, digámoslo así, va un líder religioso, llámese cura, pastor, bueno, eso es de todo, que va y hace su ritual, hace su armonización, hace su limpieza, hace la oración, como le quiera llamar, y la cosa pasa. Pero cuando vuelve y persiste, y hay por ejemplo plagas, como insectos, como gusanos, como pulgas, como ratones, que empiezan a haber olores fétidos y usted hace aseo y mueve aquí, mueve allá y dice, uy, pero es que huele a puro caño, huele como cuando Daniel no se baña y todas esas cuestiones que empiezan a asustarlo. Mira, hay algo muy importante, que es que en la noche estas energías se manifiestan más. La oscuridad les da como cierta cobertura, digámoslo así. Entonces de 1 a 2, sobre todo a las 3 de la mañana, esa es una hora muy central, y todos los que trabajamos en este ámbito espiritual o paranormal sabemos que esa hora es crucial,
Y cuando se dan manifestaciones, cuando se escuchan ruidos, cuando empieza también a haber, hicimos un programa la vez pasada sobre larvas energéticas aquí en el cartel, cuando se empieza a sentirse que se enferman y no hay respuesta, ruina, problemas de convivencia, cuando empiezan a haber fenómenos que no son fácil de entender o de comprender, es porque hay una entidad que está ahí. ¿Qué pasa? Que hay épocas que molesta más y épocas que molesta menos. Entonces, ¿qué es lo que yo le aconsejo? Estar orando frecuentemente. Es que uno cree que yo ya hice la oración, ya traje el cura, venga, bendígame las 2 piezas que tengo, la sala, el comedor, la mascota y tal luego, y ya. Yo ya estoy libre y blindado. No. Eso tiene que ser todo el tiempo. Primero, lo hablamos la vez pasada, limpiar, la limpieza es fundamental. Sacar los chécheres viejos, cosas que a usted no le sirvan, viejas, que, es que guardo el tarro de la pintura de hace 30 años que algún día me va a servir. Esas son cosas que no traen cosas buenas. Limpiar muy bien. Recomiendo mucho usar el vinagre blanco. Los judíos utilizaban mucho el vinagre para limpieza. Primero es un antibacteriano, antiinfectante natural. Y segundo, ayuda mucho a que estas energías también se vayan. Hacer oración constante, reúnase en su familia, haga un rosario, haga una novena o simplemente dele gracias a Dios. Antiguamente nos sentábamos a almorzar, a cenar y le damos gracias a Dios. Ahorita llega cada uno por su lado, calienta, come, hasta luego y chao. Entonces la unidad familiar es importante y busque un profesional que le ayude en un proceso que eso lleva tiempo y investigación. Monseñor Andrés, preguntan aquí en Twitter con numeral Confesiones en el cartel, ¿existe el pecado generacional? Y si existe, ¿cómo se rompe ese pecado? El pecado generacional son esas mismas cadenas genealógicas. Digámoslo que el pecado no se transmite porque el pecado que cometió su papá tiene que pagarlo su papá. Pero ¿qué se transmite? Esa energía o esa tendencia, y eso se vuelve cadena genealógica. Y cuando usted en su familia ve que, por ejemplo, todos se han muerto, es un caso extremo, pero yo he tenido esos casos, que todos los hijos varones mueren a los 30 años, por ejemplo, o que todos están en ruina, o que todos son divorciados, o que todos, cosas que se repiten, que no tienen lógica. Todos tenemos problemas, hay separaciones, hay ruinas, hay de todo en la vida, pero cuando es sistemático, cuando se repite, es porque muy seguramente hay una cadena genealógica. Con oración, ofrecimiento, orando al Señor y empezando una vida espiritual fuerte y buscando alguna persona que se dedique en esta área, que sea profesional, no cualquier charlatán por ahí que ande diciendo que yo le soluciono, yo le traigo a su ser amado, yo le convierto a fulano en sapo, le traigo el número de la lotería. No, gente que realmente se dedique a lo espiritual, le puede ayudar para crecer espiritualmente y ir rompiendo poco a poco. Las cadenas genealógicas son muy difíciles de romper, se necesitan mucha disciplina, es de tiempo y de constancia, pero cuando se rompe no solo se libera usted, sino libera a sus hijos y toda su heredad, toda la descendencia. Muy bien. Hola Mega, buenas noches. Hola Mega, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con el profe. Profe, bienvenido. Cartel Paranormal, ¿cuál es su pregunta? Muy bien. Hola Dani, buenas noches. Hola Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. En mi familia somos muy católicos y generalmente, pues cuando mi mamá decía que cuando no bautizan a un niño cuando pequeño, tiende como a presentar algunos comportamientos extraños. Yo tengo una sobrina de 6 años, Monseñor, y últimamente ella habla sola y de un momento a otro cuando nos damos cuenta grita, ¿sí? O sea, son unos gritos muy feos. Uno se acerca a la niña y ella siempre, pues está normal, ¿sí? Pero ya últimamente nos está diciendo que ve como unas sombras negras y que la acompañan. Entonces yo le pregunté a ella que si era solo acá en esta casa y pues me dice que no, que también en la casa donde ella vive. Entonces pues sí, y la niña ya está bautizada, padre. O sea, en un pedazo pues era por si de pronto el bautizo, la bautizaron, pero pues obviamente ya como que no, nos damos cuenta que no puede ser es por ese lado. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, le puedo responder lo siguiente: los que no están bautizados están un poco más sensibles a sentir
esos ataques espirituales. Pero el estar bautizado no quiere decir que usted esté blindado y que lo vaya a eximir y lo vaya a alejar de todas esas circunstancias. Al preguntarle usted a ella si sentía en un lugar y sentía en el otro, esa es una de las primeras preguntas que uno hace en la investigación, porque eso da a entender de que es algo que lleva ella, o sea, que la acompaña a ella. Debe haber alguna energía que la está molestando, un espíritu, una entidad, algo que está sucediendo, y es, como dicen los costeños, abra el ojo y buscar un profesional que le ayude, porque eso le puede generar problemas en el futuro. Muchos problemas de los jóvenes, no todos, pero algunos vienen de contaminaciones en la infancia, por energías que se le pegaron, por X o Y circunstancia. Muy importante ayudarla, ya que ustedes son muy católicos, el amor a María, a los ángeles, a los santos, la oración, el ir a la Eucaristía, pero sí se necesita un tratamiento especial, digámoslo así, una ayuda para que ella se logre tener un fortalecimiento en su espíritu, una unción más especial para... lo que pasa es que a veces pensamos, no, yo voy y lo bautizo y ya, el problema está resuelto. No, el bautizo es el inicio en proceso espiritual y a la niña hay que fortalecerla espiritualmente. ¿Y cómo se hace? A través de la oración, que lea salmos, que le hablen de Dios, y poco a poco eso va desapareciendo. Pero sí es bueno, es mejor buscar un profesional que le ayude en ese caso. Muy bien, 10 de la noche, 54 minutos. Una llamada más tenemos para el Monseñor Andrés. A esta hora ya la vamos aquí a atender. Aló, la Mega, buenas noches. A ver, por acá. Aló, la Mega. Buenas noches, Buenas noches, ¿con quién hablamos? con Rogelio aquí de Cúcuta. Rogelio, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su pregunta? Monseñor, buenas noches. Buenas noches. Monseñor, es que resulta que yo tuve una novia y ella practicó el aborto cuando estaba adolescente. Y ella muchas veces me llamaba a mí tarde de la noche, 1, 2 o 3 de la mañana, llorando y diciéndome que no, que quería tener mi bebé, que mucha estúpida, que no sé qué más y qué tal. La pregunta mía, Monseñor, es ¿qué le va a suceder a ella o qué le va a pasar a ella? Gracias. Es que es un tema tan complejo, tan difícil. Bueno, Dios es infinitamente misericordioso y le da oportunidad a todo ser humano. Y Él mira mucho también el corazón de cada ser humano y por qué a veces nosotros cometemos errores, aunque son cosas, estamos hablando de cosas muy delicadas, cosas que son complejas. Ya depende mucho del comportamiento que ella tenga en su vida y el buscar a Dios, y Él le va dando la oportunidad de rehacer eso. Pero mira, hay muchos casos, no en todos, aclaro, no en todos, donde las mujeres, y se lo digo porque cientos de mujeres han estado conmigo en consulta y me han dicho, mire, yo he abortado 2, 3, 4 veces, una vez, y yo no me perdono, y yo vivo con este sufrimiento, y uno trata pues de ayudarlas espiritualmente. Y muchas veces estos niños, digámoslo así, se les aparecen, las perturban, sienten cosas, no en todos los casos, pero en algunos sí. Entonces también hay un fenómeno espiritual, diría yo, en ese caso. Y psicológicamente y físicamente, espiritualmente, no conozco la primera mujer de tantas que he conocido que diga, no, yo aborté y me siento muy feliz y realizada. Habrán algunas, yo creo, de pronto, tal vez, pero la mayoría pues sienten un gran dolor y ese es un sufrimiento profundo que ellas cargan. Unas lo pueden llevar con mayor fortaleza, otras viven un suplicio en su vida. Así pasan los años. Monseñor Andrés Tirado, pues me encanta haberlo tenido en el Cartel Paranormal en esta primera hora. Agradecerle por esas respuestas que le da a los oyentes que tienen alguna duda en todos estos temas que usted pues vive día a día. La gente que lo quiere contactar para el tema espiritual, liberaciones, ¿en dónde lo puede hacer? Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso. Salud al 600-3445 en las tardes en Bogotá, en Twitter, Facebook, Instagram,
Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes, Monseñor Andrés Tirado. En YouTube, en el canal, todos los días subimos material, ahí también hay la Escuela de Alta Espiritualidad, cursos de todo lo que es paranormal, sanación, liberación, consejería espiritual, todo eso ayuda y estamos para servirles. Monseñor Andrés, muchísimas gracias. Dios los bendiga, infinitas bendiciones, muchos éxitos. Por favor, ya que se van a dormir o van a seguir escuchando el programa, cuando vayan a dormir, orar, cerrarse con la sangre de Cristo y pedirle a Dios su protección. Ya vienen las historias paranormales de nuestros amigos.